Nuevamente, bienvenidos todos los que nos están siguiendo a esta séptima sesión de lo que hemos llamado la revista digital Chachapú, igual que nuestra revista impresa. El objetivo, quiero recordarles, es brindar un material fresco, confiable y veraz a los estudiantes, sobre todo de las carreras de arqueología y de historia, donde yo soy docente. Y bueno, hemos estado invitando a diversos investigadores bolivianos y extranjeros. Y pues en esta ocasión estamos invitando a una persona con la cual yo tengo una relación muy cercana porque trabajo con ella desde el año 2005 y al margen de la relación laboral hemos creado una amistad valiosa que por lo menos yo la tengo guardada en un cofre muy especial y valoro mucho a Tania Patiño por su don de gente, por su amistad y su capacidad profesional. Entonces, ella es antropóloga, licenciada en antropología de la carrera de antropología de la Universidad Mayor de San Andrés, pero también es egresada de la carrera de arqueología y esperamos que en breve pueda coronar sus esfuerzos arqueológicos y también obtener la licenciatura en arqueología. Ha hecho cursos sobre antropología forense, lo cual le ha permitido tener un mejor conocimiento de sobre todo los restos esqueletales prehispánicos, ¿no? Y en el momento actual nos place mucho, ella es docente de antropología e interculturalidad para terapia ocupacional y fonoaudiología de la Facultad de Medicina de nuestra prestigiosa Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, un gran saludo, estamos en la misma ciudad, pero no nos vemos desde abril físicamente, así que desde aquí te mando un gran abrazo, estimada Tania. Muchísimas gracias, Yedu. Gracias por la invitación, por tocar este tema tan interesante. Pues estoy aquí para que lo conversemos y conversemos de un montón de cosas que tenemos que hablar respecto a la antropología física, igual antropología social, cultural y todo lo que quieras que tratemos ahora. Sí, pues gracias, Tania. Justo le hemos pedido a ella que nos hable de un tema que ella domina, que es la antropología física en proyectos arqueológicos. Entonces, ella va a tener la amabilidad de compartir su conocimiento con nosotros. Adelante, Tania, y muchas gracias nuevamente. Yedo, quiero compartir una presentación un poco breve, debido a que, bueno, uno, que no tenemos tanto tiempo, y otro que es básicamente una experiencia que hemos tenido hace más de 10 años juntos en Condora Maya. Así que he podido rememorar algunas partes de nuestro trabajo de investigación de manera somera y un poquito superficial. No estoy tocando, por ejemplo, todo lo que me hubiera gustado respecto a Juárez, ofrendas o el área habitacional que hemos estudiado en el sitio, ¿no? Solamente una pequeña muestra de lo que es la antropología física aplicada a la arqueología. Lo que hemos podido investigar con los métodos básicos que teníamos en ese tiempo y debido al contexto cultural que vivíamos ahí, ¿no? Con la comunidad que no quería que saquemos los restos, tampoco no teníamos los medios, laboratorio, medios para conservación in situ, entonces hicimos lo que pudimos a fin de no perder información que estaba a punto de perderse porque sabemos que los restos humanos son deleznables y son demasiado frágiles. Entonces, si no los investigábamos en ese momento, ya no íbamos a tener chance de hacerlo después. Así que es una presentación breve y después vamos a regresar para conversar al respecto, hablar un poco de nuestro trabajo y puntualizar algunas cosas que fueron interesantes en ese momento, ¿no? Y que ahora las podemos ver tal vez a la luz de una nueva visión, nuevas interpretaciones, otras investigaciones que han salido posteriores a la que hicimos. Y bueno, me gustaría mucho que los estudiantes y todos aquellos que van a ver el canal vean que a veces
pocas herramientas, inclusive se pueden sacar grandes conclusiones y hacer buenas investigaciones. Una de las limitaciones más grandes que tenemos en antropología física, yo creo que en Latinoamérica, es los costos de los análisis que se pueden hacer en laboratorio. Fuera de eso, que los tienes que mandar al extranjero, ¿no? Con lo que eso significa desde la manipulación hasta los resultados, ¿no? Y hemos visto también que a veces los resultados son difíciles en la interpretación. En el caso de la antropología física y en el caso que ahora les voy a mostrar, hemos logrado por lo menos llegar a algunas conclusiones interesantes en el área funeraria de Condora Maya. Estamos ansiosos, Tania. Gracias, compartiré con ustedes. Antropología física aplicada a la arqueología. Excavaciones arqueológicas en el cementerio prehispánico de Huayllani Condora Maya. Temporada de campo 2007. A modo de introducción, es importante aclarar: la antropología física o biológica es una rama de la antropología que estudia el proceso evolutivo de la especie humana, así como las condiciones de vida y salud de poblaciones pasadas y actuales, por medio de estudios osteológicos y somatológicos. Un estudio somatológico consiste en observar, valorar y registrar las características individuales, naturales o congénitas, adquiridas, así como las modificaciones estéticas. Revisar, describir y registrar todas y cada una de las características morfológicas externas e internas del cuerpo. Es decir, se registra todo lo referente a los restos humanos: el tipo de inhumación, los procesos tafonómicos, el contexto inmediato y circundante. A la vez, se considera toda la información complementaria al considerar aspectos sociales, culturales y de comportamiento. Toma en cuenta la variabilidad derivada de la carga genética y la interacción con el medio. La antropología física se caracteriza porque su objeto de estudio es la variabilidad humana, tanto en poblaciones antiguas como contemporáneas, desde diferentes posturas y teorías a lo largo del tiempo. ¿Cómo se aplica a trabajos arqueológicos? Se ha evidenciado las enormes posibilidades que brinda el análisis de los restos humanos a la arqueología. En la actualidad son evidentes las bondades y ventajas de los estudios multidisciplinarios que permiten abordar el análisis del pasado, por lo que la interrelación de la arqueología y la antropología física en programas de investigación integrales, que incluyen también enfoques propios de otras disciplinas, ha impulsado el desarrollo de diferentes líneas de investigación que interactúan y se complementan entre sí, proporcionando una visión más completa de las sociedades pasadas. De acuerdo con este planteamiento, que parte de un enfoque bioarqueológico, en los últimos años se han multiplicado los estudios de poblaciones antiguas mediante el análisis de los restos humanos, integrándolos en sus contextos arqueológico, ecológico, económico y social. En el campo concreto de la investigación sobre poblaciones antiguas, se han abierto numerosas perspectivas derivadas de los notables avances que han supuesto la extracción de ADN, los análisis químicos del tejido óseo, como ser el análisis de estroncio para ver dieta y movilidad de poblaciones, o los nuevos métodos de determinación de sexo y edad. Paralelamente, el estudio de grandes colecciones ha permitido conocer más sobre la incidencia de enfermedades que afectaron al esqueleto y su vinculación en los diversos factores que condicionan los estados de salud y enfermedad de las poblaciones humanas. En estos últimos años se han desarrollado nuevas técnicas y metodologías, pero es preciso conocer sus posibilidades reales y limitaciones a la hora de poder aplicarlas a proyectos de investigación concretos. Algunas marcan una vía muy prometedora, pero a veces el alto coste económico que conlleva dificulta su aplicación a corto plazo. En otras se confió tal vez en exceso, puesto que algunos estudios realizados han señalado las dificultades de interpretación de los resultados obtenidos y su ambigüedad. Excavaciones arqueológicas en Condora Maya, temporada 2007. Esta temporada de campo se llevó a cabo en el proyecto arqueológico Mayahuta, el mes de julio del 2007. Fue una investigación dirigida por el arqueólogo Yedu Sagárnaga, con el apoyo de Juan Villanueva, Óscar Bejarano, Esdras Calderón y mi persona. El proyecto Mayahuta toma su nombre de la lengua aymara, ya que Mayahuta significa Casa de los Muertos, un nombre muy apropiado para el sitio arqueológico,
pues se constituye en un cementerio prehispánico muy importante, ubicado en la provincia de Aroma, en el municipio de Humala. El sitio está compuesto por más de 20 gigantescas estructuras denominadas chulpares o torres funerarias, rodeadas por colinas sobre las que éstas se encuentran emplazadas desde hace siglos y que constituyen el sitio arqueológico investigado. Respecto a los métodos de excavación y el registro, en el proyecto utilizamos la excavación estratigráfica, consistente en la identificación de los diferentes eventos depositados secuencialmente a lo largo de la historia de la ocupación del sitio. Separamos estos eventos sistemáticamente y describimos adecuadamente a sus características físicas, reconociendo los procesos por los que se formaron, tanto los depósitos naturales como los de origen cultural. El registro se llevó a cabo en formularios estandarizados de excavación y también formularios para el registro de restos humanos, diseñados para contextos funerarios específicamente. De esta manera, los restos humanos y los artefactos asociados fueron precisamente ubicados en el tiempo y el espacio, y así el análisis de las características físicas y contextuales de dichos artefactos nos brindaron la evidencia material para interpretar los contextos funerarios. El correcto registro de la excavación estratigráfica implica el uso de escalas estándar para la descripción del color y textura del suelo, la descripción literal de la estructura, inclusiones, grosor, orientación y relaciones de cada evento con los otros de la secuencia. La recolección de toda la evidencia artefactual, tanto utilizando zarandas en el caso del material encontrado en rellenos, como ubicando espacialmente en 3 dimensiones los restos esqueletales humanos y los artefactos asociados ubicados en contextos primarios, es decir, en superficies de uso, cortes y pisos. Fue imperativo el registro gráfico de las excavaciones en planta, de las secciones de pozos de inhumación, de los perfiles de la estratigrafía, así como el fotografiado de las características resaltantes de los contextos funerarios. El método de análisis que utilizamos para los restos óseos tuvo como principal objetivo la identificación biológica general de los individuos hallados. Se tomaron detalladas medidas osteométricas de fémur y tibia para la estimación de la estatura mediante una fórmula matemática. Para la identificación etaria se observó el grado de erupción dental, la obliteración de suturas craneales, así como la superficie auricular del ilion. Para la identificación de género se utilizaron rasgos de dimorfismo sexual en cráneo y pelvis. Se documentaron también rasgos discretos craneanos, osteopatologías y deformaciones craneanas. De manera alternativa y debido a las características socioculturales del área, se consideró la realización de un análisis in situ de restos humanos, decisión tomada en atención a las susceptibilidades de la población actual con respecto al traslado y manipulación de los restos humanos, y también ante la imposibilidad de acceder a un lugar apropiado para la conservación y el análisis de los mismos. En el sitio encontramos 2 sectores de inhumación que eran bastante discretos y separados, el sector 2 y el sector 3. En ambos, en total, se hallaron 37 pozos de inhumación, con 32 entierros individuales y 5 entierros múltiples. 32 individuos en pozos de inhumación individuales y 11 individuos en 5 entierros múltiples. En el sector 2, debido a la dispersión del material de superficie, decidimos hacer pozos de sondeo, acercándonos progresivamente hacia el centro del área. Pronto, una de las cuadrillas de excavación reveló el primer entierro subterráneo, el entierro 1, unidad 14, encontrado en el sitio. Mientras tanto, varios metros al oeste, al pie del morro, otra cuadrilla, la unidad 15, se encontraba con un hallazgo menos feliz, un pozo reciente que contenía restos humanos disturbados, en pésimo estado de conservación. A lo largo del sector 2, posteriores excavaciones, unidades 17 a 27 y unidad 29, revelarían la existencia de un cementerio, del que se excavaron y documentaron 9 entierros, todos subterráneos y en un par de casos asociados a ofrendas cerámicas halladas a poca distancia de los pozos de inhumación. El más occidental de los entierros, el entierro 3 de la unidad 18, era totalmente diferente de los demás. Se trataba de una cista, es decir, de un profundo entierro subterráneo revestido de piedra. En este caso, una losa cubría el piso y 8 grandes losas trabajadas bordeaban la estructura, dándole una forma de planta octogonal. Encima de esta, 7 hileras de piedras sin trabajar se superponían, estrechándose sucesivamente para formar
un perfil acampanado. Las piedras estaban aseguradas con cuñas y el entierro estaba cubierto por 2 grandes losas cruzadas. La filtración de agua había destruido casi por completo los restos óseos. Todos los demás entierros estaban excavados directamente en la matriz del suelo, a manera de pozos circulares de inhumación. 2 de ellos, el entierro 5 de la unidad 24 y el entierro 9 de la unidad 29, estaban cubiertos por una capa de ceniza y desecho doméstico como fragmentos de cerámica y hueso animal. Otro se encontraba cubierto de una gruesa capa de cascajo, el entierro 4 de la unidad 23, a manera de relleno del pozo. Otros 2 tenían piedras colocadas lateralmente al interior del pozo, el entierro 1, la unidad 4 y 2, la unidad 17. Y uno tenía una losa colocada a manera de base del pozo de inhumación, entierro 5 de la unidad 24. También llamaron la atención un entierro múltiple en el que 2 individuos semiarticulados se hallaban acompañados por una mandíbula suelta de un tercero, el entierro 8 de la unidad 26. Asimismo, se documentaron los entierros de 2 nonatos o recién nacidos, muy deleznables, el entierro 6 y 7 de la unidad 25, por lo que nos fue imposible realizar mayores estudios. Al mismo tiempo que se documentaban estos enterramientos, una cuadrilla realizaba excavaciones al pie de la loma del sector de Tamachulpa, el sector 3, donde la erosión del río había dejado al descubierto un perfil de un entierro. La excavación de una unidad en esta zona reveló el enterramiento de una mujer de aproximadamente 25 años con una pronunciada deformación craneana anular oblicua erecta, y el de un niño de aproximadamente 7 años, entierros 21 y 22 de la unidad 16. Otra unidad, la unidad 28, a 15 metros al sudoeste de la primera, dio con el hallazgo de la ofrenda de 4 cerámeos, una olla ubicada de pie sobre un cuenco, y por otro lado, a aproximadamente 1 metro, un cántaro invertido por encima de otro cuenco. Posteriormente se iniciaron las excavaciones en el colubio sudeste de la loma de Tamachulpa, en el sector 3, donde el hallazgo de un cerámico completo hizo suponer, en base al patrón reconocido en las excavaciones anteriores, la existencia de tumbas subterráneas. Se decidió entonces abrir un área de 12 metros cuadrados, donde se hallaron un total de 9 entierros, y adyacentes a estos, ofrendas cerámicas consistentes en cuencos, cántaros y ollas. Entre los entierros resaltaron uno marcado por 3 piedras en la superficie, el entierro 11 de la unidad 30. Otro cubierto por una losa y con una capa de barro depositada encima del cráneo, fragmentándolo, el entierro 12 de las unidades 31 y 34. Sin embargo, el hallazgo más particular lo constituyó el entierro directo de un infante de aproximadamente 10 años de edad, el entierro 16 de la unidad 37, cuya tumba había sido revestida por fragmentos de una tinaja de gran tamaño. También presentaba un cuenco entero en la base a manera de ajuar funerario. Junto al niño se halló una cuenta de collar de lápiz lazuli. Con respecto a las ofrendas encontradas, parecen haber sido ubicadas en general equidistantes a varios entierros, a excepción del entierro 16, al que se le había asociado una olla cubierta por un cuenco y un cántaro con un cuenco a manera de base. Los resultados de los análisis estadísticos indican que la orientación en que estos individuos fueron inhumados es muy consistente con el sector funerario. Casi todos los individuos del sector 2 fueron inhumados en posición fetal y mirando al sur, mientras en el sector 3 los individuos también inhumados en posición fetal miraban en más de la mitad de los casos en dirección este. En cuanto al género de los individuos, en el sector 2 se encuentran 6 mujeres y 3 varones, mientras que en el 3 se tienen 4 varones y 4 mujeres. Como hallazgos especiales en el sector 3, una mujer llevaba un alfiler de bronce y un varón una pinza del mismo material, posiblemente para depilado. En el sector 2, una mujer llevaba un uso de rueca de cerámica y un varón una cuenta de collar. La estatura de los individuos en general es baja. La mayoría de las mujeres mide entre 1,45 y 1,50 metros, llegando solo en 3 casos a cerca de 1,55 metros. 3 de los varones adultos miden menos de 1,60 y 3 llegan a 1,65 como altura máxima.
En cuanto a la edad de los individuos, un total de 7 falleció entre los 40 y 50 años, 5 entre 30 y 40 años, 3 entre 50 y 60 años y 2 entre 20 y 30, registrándose también 2 infantes y 2 nonatos. Resulta interesante notar que las únicas 2 mujeres fallecidas entre 30 y 40 años se encuentran en el sector 2, al igual que los entierros de los nonatos. El análisis de los huesos supernumerarios en el cráneo, cuyos patrones son transmitidos genéticamente, arrojó resultados muy interesantes. 4 patrones de huesos supernumerarios se encontraron solamente en el sector 2, el sutural lambdoideo, el lambdoideo con 2 suturales lambdoideos, el sutural sagital y el sutural lambdoideo con sutural parietomastoideo. Por otro lado, 2 patrones aparecieron solamente en el sector 3, el lambdoideo con sutural parietomastoideo y el lambdoideo. Este último compartido por 2 varones que además comparten una osteopatología genética, el foramen esternal, que es un defecto congénito que se presenta como un solo agujero redondeado o algo irregular que puede medir entre 2 a 16 milímetros y se encuentra presente desde el nacimiento en el esternón. Uno de los individuos además presentaba fusión de tibia y peroné a nivel de las epífisis superiores, lo que indicaría que un accidente le provocó una fractura a nivel de la rodilla, la misma que curó, dando como resultado probable la incapacidad de movilidad de esta articulación. Finalmente, solo un patrón de hueso supernumerario es compartido por ambos sectores, el doble sutural lambdoideo. Interesantemente, los portadores de este patrón en el sector 2 son varones y la única en el sector 3 es mujer. Se identificó un patrón casi generalizado de deformación craneana de tipo anular, en su gran mayoría perteneciente a la variante oblicua, y solo en 2 casos, uno masculino y uno femenino, se observó la presencia de la variante oblicua erecta de deformación anular. A modo de conclusiones, desde el punto de vista del patrón funerario, se ha considerado para el presente trabajo la definición dada por Peter Kaulick en 1997, en el sentido de que el contexto funerario estaría conformado por 3 elementos básicos: la estructura de la tumba, que puede ser natural o artificial; el individuo, que se caracteriza por el cuerpo, el que puede presentar varios tipos de tratamiento; y los objetos asociados, que se constituyen como ofrendas de diversa naturaleza, a las cuales el difunto o los deudos les dieron un valor en vida. En los sectores funerarios de Condoramaya se encuentra una alta estandarización en la manera de inhumar a los muertos, por lo que podemos hablar de 2 patrones funerarios consistentes en: primero, las imponentes torres funerarias denominadas chulpares, que vendrían a constituirse en un tipo de estructuras mortuorias que posiblemente sean un marcador de estatus a nivel regional y local. Y 2, los entierros directos en pozo circular, en el que el individuo es inhumado en posición fetal y sin ningún ajuar funerario, o casi ninguno, salvo algunos objetos personales, en el que las ofrendas se ubicaban próximas y a veces equidistantes a múltiples entierros en pozos. 2 excepciones llaman la atención: el entierro en cista y el entierro revestido de cerámica. Ambos parecen guardar correlación con las particularidades propias de lo que se denomina agencia personal. En el segundo caso, tal vez relacionado a la tierna edad del individuo inhumado. Los entierros directos, además, se encuentran próximos o por debajo de las ofrendas funerarias, consistentes en cuencos, cántaros y ollas dispersas en todo el sitio, que evidencian la importancia de ofrendar alimentos a los muertos, en lo que seguramente se constituyeron las exequias fúnebres. En el caso del tratamiento de los rellenos y el uso de piedras, tanto en la base como por encima de los entierros directos en pozo, estas presentan múltiples variantes de una conducta funeraria y no guardan correlación con ningún otro indicador, por lo que se puede inferir que se trataría de agencia personal. Es decir, que las diferentes familias que realizaron las inhumaciones resolvieron la manera en la que después de cavar el pozo o la fosa de inhumación, pondrían o no algún tipo de revestimiento, losas en la base y algún tipo de señalización para indicar el lugar exacto en el que uno de los suyos estaría enterrado. Esto, sin lugar a duda, para realizar rituales a modo de exequias fúnebres. Por otra parte, la orientación en la que es ubicado el individuo dentro del pozo se correlaciona directamente al sector funerario.
El hecho de que en el sector 2 los individuos fueran inhumados mirando al sur y en el sector 3 al este, abre la posibilidad de que los dos sectores del cementerio perteneciesen a segmentos distintos de una unidad societal mayor, como sucede en el caso del Ayllu y su división en parcialidades. La evidencia biogenética hallada mediante el estudio de huesos supernumerarios parece apoyar la anterior aserción, en el sentido de que diferentes patrones óseos en el cráneo, un indicador genético, se muestran muy correlacionados con uno u otro de los sectores funerarios, indicando que distintas familias enterraban a sus muertos en cada uno de los sectores. El hecho de que un patrón sea compartido por varones de un sector y mujeres de otro sugiere que estas dos parcialidades pudieron en ciertos casos contraer vínculos matrimoniales. Otro hecho interesante se halla relacionado con el sector 2, donde se halló la mayor incidencia de entierros de mujeres fallecidas entre 30 y 40 años, a la par del hallazgo de entierros de no natos o recién nacidos, lo que indicaría mortandad materno-infantil ligada posiblemente a complicaciones del parto. Las muestras evidentemente son aún pequeñas, por lo que se hacen necesarias mayores investigaciones futuras. Con respecto a las deformaciones craneanas, desde tiempos antiguos los seres humanos han modificado sus cuerpos con propósitos sociales, siendo una de las motivaciones principales el deseo de identificarse como miembro de cierto grupo o de un segmento de la población. Las modificaciones y los adornos del cuerpo son un medio muy efectivo para transmitir información de asociación grupal al ser sumamente visibles, a menudo permanentes, además de llevar gran significado simbólico para las personas que los muestran. La deformación craneana es de interés particular, dada su inmutabilidad, alta visibilidad, naturaleza drástica y el hecho de que se aplica en niños que no han participado en la decisión de modificar sus propias cabezas. Muchas modificaciones del cuerpo transmiten una cantidad significante de información social. Las modificaciones permanentes típicamente codifican identidades sociales duraderas, como la afiliación a un grupo específico. La constricción deliberada del cráneo crea modificaciones sumamente visibles y a veces extremas a la forma natural de la cabeza. En Condoramaia, las deformaciones craneanas muestran una tendencia general al uso de la deformación anular oblicua, tendencia que no se correlaciona con el género de los individuos, como la investigadora Deborah Bloom ha reportado para el caso de Tijuana, ni con ningún otro indicador. Solo se nota la presencia minoritaria de una variante distinta del tipo anular en el sector 3. El aparato deformador, por otra parte, que aparentemente fue utilizado, fueron las vendas que se enrollan a presión en torno a la bóveda craneana, lo que altera su contorno horizontal, aumentando la curvatura transversal de los huesos, de tal manera que, en la parte alta de la bóveda, su sección es circular, de ahí que esta deformación toma el nombre de circular o anular. O como en el caso de un hallazgo reportado en Biacha para la época del Intermedio Tardío, se pudo encontrar una lámina de metal envolviendo la cabeza de un infante, que podría dar como resultado el tipo de deformación craneana hallada en la necrópolis de Condoramaia. Con relación a las ofrendas encontradas en ambos sectores funerarios, como se mencionó antes, estas parecen relacionarse a un culto a los antepasados y a una creencia generalizada de una vida más allá de la muerte, en la que los muertos necesitaban alimentos y bebidas. Por eso la incidencia de cuencos, ollas y cántaros a manera de ofrendas funerarias. El hecho de que las ofrendas sean externas y parezcan estar dedicadas a varios individuos de manera simultánea podría indicar la presencia de zonas familiares de entierro. Otro rasgo interesante con respecto a la posible vinculación familiar de los individuos inhumados se relaciona a la manipulación de restos humanos, evidenciada en un caso en el cual la presencia de dos individuos semiarticulados junto a una mandíbula aislada de un tercer individuo muestran una ideología relacionada al culto a los muertos. Dijkstra ha interpretado el hallazgo de piezas óseas sueltas como una tendencia a preservar porciones de los antepasados como recordatorio de relaciones intergeneracionales. Por otro lado, las ofrendas funerarias, principalmente los cuencos, responden al denominado estilo Packard, ya sea por razones cronológicas o de diferenciación social, aunque ninguna de ellas puede observarse a partir de esta investigación. Para terminar,
Los hallazgos en la necrópolis de Condoramaya parecen guardar relación con lo que los primeros relatos proporcionados por cronistas como Guamán Poma de Ayala y el inca Garcilaso de la Vega en torno a los ritos relativos a la muerte señalan. Ellos reportan que la mayor parte de la gente visitaba y dialogaba con las momias de sus antepasados en cualquier sitio y en cualquier momento. Exhumaban los cadáveres con el propósito de adornarlos y vestirlos. Además, les eran ofrecidos presentes, alimentos y bebidas para que las almas los consumiesen, depositados a manera de ofrendas. Pensaban que el alma del fallecido necesitaba comida, bebida, instrumentos de trabajo, adornos y demás, con el fin de presentarse en forma digna en la nueva vida. Incluso las armas eran importantes como una manera de hacerse respetar en el más allá. En el caso del cementerio prehispánico de Condoramaya, es posible que los individuos de más alta jerarquía hayan sufrido algún tipo de tratamiento para conservarse y modificar sus cuerpos, y hayan sido depositados en las estructuras funerarias o chulpares, aunque no necesariamente de manera simultánea al entierro directo en pozos, mientras que los individuos de menor jerarquía fueran inhumados en pozos en las proximidades a las torres funerarias. Hay que aclarar que si bien la mayoría de los cuerpos inhumados en pozos no parecen haber sido manipulados después de haber sido inhumados, el hallazgo de cántaros y cuencos a modo de ofrendas muestra la práctica de realizar ofrendas a los ancestros al estilo de lo que los cronistas reportan para tiempos tempranos de la colonia. Muy bien, muchas gracias, Tania. Me has llevado 13 años atrás imaginariamente a ese sitio que para mí es muy importante, ¿no? Inclusive, creo que lo he dicho varias veces, es el que más significado tiene, ¿no? Mi preferido, si se quiere. Y además, gracias por el detalle, ha sido muy, muy detallada la entrevista, el relato, y muy circunscrito también, no solamente al tema de Condoramaya, aunque hay que señalar que al año siguiente, en la temporada 2008, volvimos con Tania al mismo lugar, y han habido proyectos posteriores también en que hemos participado juntos, ¿no? Lo cual es muy significativo desde varios puntos de vista, sobre todo el académico, ¿no? Porque nos hemos enriquecido, creo, mutuamente. Ahora, hace un par de semanas, el Club de Excursionismo, Andinismo y Camping me invitó a dar una charla sobre jerga, sobre terminología que usan los arqueólogos, ¿no? Porque ciertamente cada profesión tiene su propio vocabulario y a veces los arqueólogos hablamos en difícil. Dado que el video no solamente va a llegar a los estudiantes de antropología, arqueología e historia, sino esperamos y creemos que a un vasto público interesado, yo te rogaría que nos ayudes a definir algunos términos que has utilizado acá en la charla y que probablemente no todos lo manejen, ¿no? Como diformismo, ¿qué se entiende por una osteopatología? ¿Qué son las epífisis en contraste con las diáfisis? ¿Qué entendemos por sutura craneal? ¿Qué es foramen? Esos elementos, si podrías aclarar a la audiencia. Bien, cuando por ejemplo hablamos de dimorfismo sexual, nos estamos refiriendo a las características masculina, femenina, a cualquiera de las dos. Di por dos, morfismo sexual, para ver las formas que nos indicarían el sexo de los individuos. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de las epífisis y las diáfisis, estamos hablando de los huesos, ¿no? Entonces, las epífisis son las partes distales y las diáfisis las partes del medio en el hueso. Después me preguntaste, la sutura craneal, precisamente, estamos refiriendo básicamente a las suturas craneales, básicamente, ¿no? Que cuando nacemos, por ejemplo, tenemos el cráneo un poco abierto y con el tiempo se va cerrando y pues las suturas craneales también con los años se van, digamos que cimentando, juntando, soldando. Y volviendo unas... Soldando, exacto. A eso nos referimos. Después me dijiste... El foramen, en este caso hay un foramen particular, ¿no? El foramen esternal, ¿no? Es el huequito que vieron en el esternón. Generalmente nosotros tenemos el esternón completo. Es hueso plano que se encuentra en esta parte, ¿no?
Y el foramen esternal es una osteopatología. En realidad primero es genética, se transmite hereditariamente, y después es muy particular porque significa que una partecita del hueso, lejos de formarse bien, dejó un pequeño hueco, un foramen, que no se logró asoldar con el tiempo, ¿no? Es interesante porque en ese tiempo recuerdo que revisábamos la bibliografía y encontramos que poblaciones como los mapuche tienen esta osteopatología de manera genética en un porcentaje más alto que en otras poblaciones, ¿no? Y estamos hablando de eso en el tema actual. En el tema prehispánico he visto algunos, muy pocos artículos que lo reportan como una osteopatología genética. ¿Qué entendemos por osteopatología? Las patologías que se manifiestan en los huesos, anormalías más bien. Y lo mismo pasa como algo bastante particular, las suturas craneales, ¿no? Y los huesos supernumerarios. Ustedes vieron que en el estudio de antropología física identificamos estos huesos supernumerarios, 6 tipos diferentes de huesos supernumerarios, lo que nos ha llevado a ver en la estadística qué grupo que genéticamente hereda esta osteopatología, huesos de más, digamos, un hueso supernumerario, estaría en qué área, en qué sector del cementerio prehispánico. Entonces, si bien son rasgos genéticos que no se pueden considerar necesariamente enfermedades, son particularidades genéticas importantes, que nos pueden dar información valiosa. Por lo menos vemos que son hereditarias, entonces podemos identificar si hay 2 personas que tienen esta misma osteopatología o esta misma característica genética, podemos decir que muy probablemente estén emparentados genéticamente, ¿no? Cuando Tania dice supernumerario, significa que, como lo ha dicho con palabras simples, son huesos de más. De más. Que no están contemplados en la estructura normal, diríamos. Exacto. Ahora hay un tema que para mí es muy, muy apasionante, muy, muy interesante, y es el tema de las deformaciones corporales, ¿no? Y claro, digamos, hay un registro universal muy grande de deformaciones, y uno de los más llamativos es el de la deformación craneana, ¿no? Que aparece en varias partes del mundo, no solamente en los Andes, sino en casi todo el mundo en realidad, ¿no? Y por lo menos en el caso de Cóndor Amaya, la deformación craneal que se ha evidenciado es del 100%, ¿no? Salvo el caso de niños pequeños, ¿no es cierto? Teníamos los nonatos o niños muy pequeños que han fallecido, probablemente al momento de que la madre dio a luz, no sobrevivieron el niño y la madre. Tenemos este caso bien particular. Después, tenemos algunos cráneos que no están deformados, muy pocos que no tienen deformación craneana, muy pocos. Pero sí en la generalidad tenemos la deformación craneana, además anular, ¿no? Quiere decir que lo podemos ver circular así y un poquito oblicuo, ¿no? Anular oblicuo. Diferente a lo que se encuentran en otras regiones, ¿no? Se había visto, por ejemplo, para el área costera, la deformación tabular. Quiere decir que utilizaban probablemente tablillas para deformar el cráneo y la forma era un poquito más acorazonada, diferente a la que hemos encontrado nosotros. Tampoco hemos encontrado una correlación directa en género, por ejemplo, solo mujeres con deformación craneana o solo hombres, sino hemos encontrado ambos. Anular erecta, un poquito más parada, y anular oblicua, pero son solamente variantes de un mismo tipo. Sí, ahora, en las redes sociales, sobre todo en Internet, se encuentra cualquier tipo de información, ¿no? Desde la más seria hasta la menos seria. Y una nota que casualmente encontramos la otra vez decía que la deformación era genética, ¿no? En el cráneo, y que habían niños que ya nacían con la deformación, y eso lo explicaban de una manera fantaarqueológica, diciendo que era una raza diferente, probablemente venida del espacio exterior. En 2003, si mal no recuerdo, en Taramaya, que es jurisdicción de Patapatani, en el lago, Cantón Cascachi, excavamos junto con Risto Kesseli
esta momia que estamos viendo aquí en la parte central y que le llamamos individuo 28, aunque se hizo más popular como la momia Tani por el sitio de Patapatani, ¿no? Ahora, en un dibujo reconstructivo que hemos ubicado en internet, esta sería más o menos la imagen de la mujer cuyo cráneo estaba así deformado como esta. Ahora, junto con esta mujer se encontraron otros restos esqueletales y entre ellos los restos de un párvulo muy pequeño, tal vez neonato, y según la noticia que te estoy comentando, decía ahí que ese niño también tenía el cráneo deformado y que era hijo de esta momia. O sea, estaban emparentando a las momias que ubicamos en la torre funeraria. Y lo más llamativo era que decía que ese niño tan pequeñito ya tenía deformación craneal. ¿Qué tipos de deformaciones tiene el niño antes de nacer? No te olvides que para salir por el canal de parto, el cráneo es una de las partes que se comprime en los bebés cuando tienen que salir. En realidad hacen una especie de movimiento, ¿no? Por tanto, el cráneo siempre, al momento del parto, tiende a tener una deformación, que después, con el tiempo, se va acomodando de manera natural. Entonces, es muy probable que si el niño ha muerto durante el parto, ha tenido que ver por alguna complicación, y entonces el jalar probablemente le haya deformado un poquito más el cráneo. Los bebés son, digamos, bastante frágiles, pero también son bastante maleables, ¿me entiendes? Los bebés tienen los huesos como plásticos, ¿no? Exacto, porque están en proceso de formación, de asimilación del calcio todavía para crecer. No te olvides que el primer año, o sea, de vida de un niño o fuera del útero, es el año en el que más crecen. Entonces, todos los huesos están en un proceso de formación todavía después del parto, hasta el año. Entonces, es muy probable que este niño que han encontrado sí haya tenido un poquito el cráneo deformado, pero no es una deformación Artificial. permanente ni artificial. O sea, sí es, seguramente es un poco artificial porque lo jalaron del canal de parto, pero no necesariamente es una cosa permanente ni tampoco, digamos, intencional, ¿me entiendes? Es una cosa fortuita y tiene relación con el nacimiento. No sería el primero, no es el único. Igual hay deformaciones en los niños por una sola posición. No sé si has visto que a los bebés los envuelven y los ponen a las camas. Cuando los ponen de un solo lado, su cráneo se deforma. Inclusive hay aparatos que les ponen como casquitos a los bebés para arreglarles el cráneo cuando han tenido este tipo de problemas, acomodarlos de un solo lado o de otro, ¿me entiendes? Lo que Sí, les causa una un deformación apanamiento, también, ¿no? un aplanamiento, una deformación. Claro. Así que no necesariamente tiene que ver con que haya nacido un extraterrestre con una cabeza Exacto. deformada, no sé, o sea, Sí. no tiene nada que ver. Otra Más cosa ese que es muy descubrimiento. llamativa en relación a la deformación craneal es que, bueno, hace un momento yo decía, muchos pueblos en la antigüedad se deformaban, ¿no? Y como podemos ver en algunas imágenes que quiero compartir con ustedes, bueno, ahí les estoy mostrando que no solamente son eh, los pueblos de la antigüedad, ¿no? Estas son fotografías, no son dibujos reconstructivos ni nada por el estilo. Todavía se practica la deformación craneal en varias partes del mundo, ¿no? Y es muy interesante eso. Ahora, los motivos, por supuesto, son muy variables. ¿Qué ideas has recogido tú en tu investigación, sobre todo bibliográfica, ¿no? Bueno, para empezar, he visto que se habla de un marcador identitario, ¿no? Algo que es tan visible y es tan inmutable al ser permanente en el tiempo, estaba mostrando la pertenencia. Por un lado, tienes una cuestión de pertenencia étnica o identitaria. Por otro lado, he visto que en África es una cuestión estética. Hacen este tipo de deformaciones, no solamente del cráneo, del cuello, algunas deformaciones en tejido blando como las orejas, los labios, habrás visto, o en la Amazonía, el uso de tembetás, algunos anillos o huesos que pasan por la nariz, etcétera.
corresponden o responden a motivos estéticos, meramente estéticos. Me imagino que cada cultura, cada grupo cultural tiene sus propias motivaciones. Por ejemplo, si bien tienes una idea de ornamentación física, la belleza, por ejemplo, en algunos pueblos, en otros simplemente será estatus. No serán todos los que tengan la cabeza deformada, sino solamente las personas que están en la pirámide social en la parte más alta. Sea un elemento de estatus, de jerarquía. Otra puede ser identitaria, que es todos los de este grupo o todos los de esta familia, varones, digamos, los primogénitos, todos se deformen en el cráneo. Y sea un marcador identitario familiar también, ¿no? De adscripción familiar. En algunos casos, cuando ves diferentes tipos de deformación craneana en una misma área, se habla de multiculturalismo inclusive, ¿no? Muchos grupos conviviendo entre sí. Y es lo que proponen para la época tiwanaku en algunos sitios, ¿no? Ajá. Yo tengo una hipótesis justamente en relación a Tiwanaku y el altiplano, porque en las excavaciones que realizó el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku a la cabeza de Ponce y Cordero, en la década de los 50 y 60, en Calasasay evidenciaron que en el sitio que llamó Aldeano, es decir, la época 1 para Ponce, se encontraron algunos entierros y se verificó la deformación craneal. Entonces, yo pienso que a un principio la deformación fue con fines diferenciales, ¿no? Que la apariencia de la clase dirigente se distinga de la clase que está subyugada. Pero al crecer el fenómeno como un fenómeno casi panandino, ya no solamente era la casta, sino el grupo adscrito. En este caso, toda la gente del área nuclear tenía que identificarse con esa gente. Y ya cuando llegaron los españoles, pues la deformación había cundido, todo el mundo se deformaba. Por lo menos los cronistas señalan eso, ¿no? Que muy poca gente no presentaba deformación craneal y de diferente tipo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre mi idea? Pienso que es posible. O sea, como marcador identitario se lo ha identificado en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Y en los cronistas hablan tipos de deformaciones o cómo se diferenciaba la gente en diferentes áreas, el área costera, el área altoandina o más bien circunlacustre o colla, digamos, ¿no? Para mí puede ser un marcador identitario. Bien, y pudo haber evolucionado o cambiado, digamos, a lo largo del tiempo, de una cosa puramente estética a una cosa jerárquica, a una cosa identitaria. Diferentes grupos humanos tienen un nexo entre sí a partir de un ancestro común. Entonces, parecerse ese ancestro, tal vez después se haya vuelto popular, ¿no? Probablemente al principio, como tú lo estructuras, como tú lo piensas o propones, haya sido una cuestión estética, después de jerarquía. Solamente las personas de la más alta clase del grupo lo tenían, ¿no? O sea, los guerreros, caciques, las personas del más alto grupo societal de la comunidad, ¿no? Y después se haya generalizado como parte identitaria. Igual tenemos en Mesoamérica variedad de tipos de deformación craneana, no solamente eso, sino también otro tipo de transformaciones, como los ojos, por ejemplo, ¿no? Eran mujeres hermosas las que tenían los ojos juntos. Exacto. Entonces, tenía que haber cambiado en el tiempo y es como la moda, ¿no? Exacto. Yo creo que va por ahí. Sí, ahora, lo que yo quiero aclarar es que cuando decimos estética, probablemente ese término está ligado al concepto de belleza, ¿no? ¿Cuál? Yo más me estoy refiriendo a la apariencia, porque cuando alguien se hace del poder en un medio donde la apariencia física es similar, todos tenemos rasgos somáticos semejantes, pero yo soy el jefe o el mandatario y no quiero verme igual que mis congéneres. Entonces, quiero cambiar mi apariencia física, ¿no? Y por eso surge el uso de la máscara, de
de ciertas ropas especiales, etcétera, etcétera. Pero también quiero que desnudo se me vea diferente, ¿no? Y entonces me produzco alguna deformación, en este caso craneal, ¿no? Por ahí va la idea. Sí, sí, es probable. Es probable. La revisión bibliográfica de las razones siempre aterriza en lo mismo, la diferenciación de unos con otros. Y si hablamos de temas identitarios, va por ahí, ¿no? Tratar de ser diferentes unos de otros a partir de rasgos visibles y permanentes, ¿no? Claro. Cosa de que el día de mañana, si te llevan a ti de esclavo, todo el mundo sepa que no eres cualquier tipo, sino que eres de la clase alta de tu comunidad porque tu cabeza lo dice. Claro. No, y bueno, digamos, hay en el mundo andino se han evidenciado otras deformaciones, por ejemplo, de los lóbulos de la oreja, ¿no? Yo estoy publicando un artículo en una revista peruana que se refiere a las orejeras, y donde los incas, por ejemplo, los de la clase noble eran designados como orejones por los españoles, ¿no? Por la gran deformidad que tenían en los lóbulos. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo, siempre es muy agradable platicar contigo, Tania, pero el tiempo también se nos ha agotado, entonces quiero nuevamente agradecerte por toda la gentileza que has tenido de compartir tus conocimientos con nosotros y ya tendremos una siguiente oportunidad para hablar de otro tema diferente. Muchísimas gracias, Yedu. Siempre es muy interesante conversar contigo, recordar el tiempo en el que hemos trabajado juntos, ver las utilidades que tiene, no necesariamente costosas, como son en muchos proyectos, el estudio de los restos humanos. Se puede hacer con un poco de conocimiento, con algunas herramientas básicas, osteómetros básicos, las tablas precisas y pues los estudiantes tienen que darse las maneras para tratar de obtener la mejor información en campo y dejar de tener también miedo, creo, a tocar estos contextos que de todas maneras son muy especiales y nos dan grandes conocimientos sobre la época, ¿no? Y sobre la gente, la edad en la que han fallecido, las características de vida, qué comían, qué no comían, tantas cosas, tanta información que es tan rica en la antropología física. Eso, Yedu, y muchísimas gracias por la invitación, por recordar estos tiempos de trabajo en campo, sobre todo en este momento que estamos en el encierro todavía. Fue bonito recordar. Reitero que el agradecido soy yo. Entonces, amigos y amigas, ha sido la antropóloga Tania Patiño y con ustedes estamos viéndonos en una siguiente ocasión. Hasta cualquier momento.